Buenas a todas y a todos. Vamos a comenzar la sesión cuarta de la mesa, la última mesa de estas jornadas afinando los acordes en clave femenina, y el título de la mesa no es otro que Estereotipos o transformación, el rol de la comunicación en la promoción de la igualdad en el sector musical. Para ello tenemos a tres invitadas de lujo. Voy a comenzar por mi izquierda. Ella es Alicia Álvarez Vaquero, que es periodista cultural, doctora en comunicación y también es una de las creadoras de la plataforma audiovisual El Bloque, que es un programa de entrevistas. Ya nos comentará también a lo largo de las preguntas. Es un programa de entrevistas que se centra en la actualidad del trap y de la música urbana, y también ha colaborado en medios en prensa escrita como Rock Deluxe, Playground o Tentaciones. La siguiente invitada es Carolina Pecharromán, que es periodista y ha trabajado en televisión, donde lleva casi 30 años. En 2018 puso en marcha el espacio Las Píldoras de Carol, que también fue finalista del Premio de Periodismo Columbine, y actualmente es coordinadora del portal de igualdad de Televisión Española y desde 2021 es directora del programa Objetivo Igualdad de Televisión. Y a mi lado tenemos a Àngels Bronson, que es periodista, también doctora en comunicación y máster en comunicación y género por la Universidad Autónoma. Ella ha trabajado en medios como Cataluña Radio, Televisión 3, Televisión Española, y es autora de un libro que se titula Animals de Rock and Roll. Actualmente su papel o su función es el de investigadora en temas que tienen que ver con música y género. Y un poco, como sabéis, la organización de la mesa, pues yo os propondré algunas reflexiones, os lanzaré preguntas, cuestiones para comenzar un poco a hablar del papel de la comunicación. La primera de ellas sería, dado que yo creo que estamos de acuerdo que los medios de comunicación construyen la realidad y son espacios, por tanto, privilegiados que desafían la discriminación, pero también tienen el poder muchas veces de reforzarla. En este sentido, me gustaría que comenzarais a hablar pues, de vuestra experiencia en cada uno de vuestros ámbitos, ¿no? Es decir, ¿son espacios privilegiados para desafiar esa discriminación o tienen el poder de reforzarla? ¿Cuál es un poco tu opinión, Alicia? Muchas gracias. Bueno, antes de nada, gracias a las organizadoras por la invitación a estas jornadas. Yo voy a hablar desde mi experiencia, que son un poco los medios underground en lo musical, pero sí que he notado una cosa que me parece curiosa, que es cuando yo estaba empezando a colaborar en revistas. Recuerdo que a nosotras nos parecía normal abrir la web. Yo también fui editora de Bitburger en un momento que empezaba este cambio, que empezábamos a replantearnos muchas cosas, y nos parecía normal abrir una página web y ver que todo eran hombres blancos heteros. Y yo recuerdo una vez que escribía a Outs, que es una productora y DJ de Barcelona, para hacer un reportaje de mujeres en la música. Y entonces ella me dijo, es que estoy un poco cansada de que siempre sea lo mismo. Entonces mi cabeza fue como, shit, obvio. O sea, esto no puede ser así. Porque lo que se hablaba antes en la mesa anterior, ¿no? Casi siempre hay alguien arriba o que dirige a quien tú le tienes que explicar, vamos a hablar de esta tía porque sí, dentro de cualquier reportaje random, el que sea, y da igual. Y bueno, luego también estaba la cosa esta de explicar por qué era importante el tema de que hubiera mujeres, que creo que eso nos ha quemado mucho, por lo menos a mi generación. Creo que es una de las cosas que más nos ha quemado, el tener que hacer esta pedagogía que hablaba antes Rocío, y además es que tú te sentías en la obligación, en plan, no, bueno, pues yo te lo explico, mira, esto es importante por esto, mira, no, búscate la vida. Pero claro, con eso ya, cuando te das cuenta es muy tarde y ya estás un poco hasta ahí. Entonces, por concretar un poco la pregunta, en mi caso, yo me he dado cuenta que era muy importante
qué artistas mostrábamos, cuál era esa, qué aparecía en la página web cuando tú lo abrías, qué aparecía en el capítulo del bloque cuando tú lo abrías, o en el caso de Radio Primavera Sound, cuando la empezamos a montar. Yo recuerdo el sentarnos y hacer vistazo de parrilla y decir, un momento, ¿qué porcentaje hay de mujeres, de hombres, racialidad? O sea, quiero decir que son muchas preguntas, personas queer. Es que es súper importante abrir un medio y ver diversidad funcional, diversidad de cuerpos. Lo que no puede ser es que abras cualquier, que bueno, esa es otra, ¿cuántos medios musicales quedan? Bueno, pocos, pero bueno, tú abres un medio de referencia y ¿qué ves? Y desgasta mucho, claro. Una cosa es, por ejemplo, por eso decía al principio que voy a hablar desde el underground, porque creo que es más fácil, porque creo que ya venimos con una pequeña brújula, ¿no? Quiero decir, el estereotipo está ahí, de lo que está bien, lo que está mal. En el bloque, por ejemplo, que es un programa de música urbana que está en YouTube, partía de la independencia absoluta. Entonces, nosotras en cada capítulo, desde el capítulo 1, es que no había ningún tipo de debate. Bueno, sí había, pero se cerraba prontísimo. No va a ser un capítulo con más porcentaje de hombres que de mujeres, o vamos a intentar equilibrar, y si este capítulo que va más por aquí, que apenas hay mujeres, pues luego vamos a hacer otro que sea de otra manera, pero eso estaba ahí. Por eso digo que me parece como muy, muy importante, claro, mi visión, que al final, pues las que estamos aquí ya estamos concienciadas, en realidad. Claro, lo difícil es eso, cuando estás en un medio en el que quizás estás ahí por dinero y lo demás pues tampoco te aporta demasiado más, concienciar a la gente de la importancia de que haya mujeres. A mí me encantaban estas charlas en el bloque, claro, no sé, compañeras, amigos, etcétera, y en algún capítulo se ha puesto por encima, pero muy por encima, que hubiera mujeres a la calidad de ese audio. Por ejemplo, hicimos un capítulo de salud mental donde las mujeres que aparecían, nos pilló la pandemia, entonces las tuvimos que hacer por Zoom, el audio era desastroso, pero ¿sabes qué? Me da igual, ¿va a haber menos views? Pues que las haya. Lo que no vamos a hacer es sacar un capítulo de salud mental sin las mujeres, que somos las que nos llevamos todos los burnouts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que quizá en el underground es más fácil manejarlo, o en medios que están un poco más concienciados, como ya digo, pues en Radio Primavera Sound se hacían esos, yo me acuerdo de hacer los quesitos de, oye, ¿qué porcentajes de programas hay de esto y de esto otro? Y bueno, y eso al final sí que se va fomentando, pero sí, yo sí creo que esto debería de ser una práctica como obligatoria. O sea, igual que antes se hablaba de, hay una ley que dice que los festivales públicos tienen que tener paridad. Oye, hay una ley que diga, o sea, no digo una ley, pero igual que en la universidad se enseña las hojas de estilo, ¿no? O cuando entras en un medio, como te tienes que subir tu textito, te dicen, mira, los discos van en negrita, no sé qué, no sé cuánto. No, mira, pues si no hablas de tantas mujeres en estos días, pues no te vamos a comprar el reportaje. Es que tiene que ser obligatorio. O sea, quiero decir, para mí lo de la cuota, igual que en los festivales, bueno, es que tiene que ser así. Y es que no hay más, o sea, porque las cosas hay que acelerarlas. Y si no, o sea, ya sabemos que vamos a ir para allá, ya sabemos que en unos años no se va a hablar de género, porque esto va a ser otro escenario totalmente distinto. Ya sabemos que vamos hacia que toda la portada sea diferentes cuerpos, porque luego, ojo, otra cosa en el periodismo que hacemos mucho es que en la publicidad, con los estereotipos, bueno, ¿qué revistas estás consumiendo? ¿A qué festivales estás yendo? ¿Qué cuerpos ves? Porque los cuerpos que se ven, en la mayoría,
incluso también en el underground, obviamente, y obviamente que en el underground se cometen muchos fallos y ya nos flagelamos también mucho por ello, pero también hay veces que dices, pero, o sea, es eso, ¿qué cuerpos estoy enseñando? Y si enseño mujeres, ¿qué mujeres estoy? ¿Qué son racializadas? ¿Son tal? ¿Son cual? O sea, es como que si tuviéramos tiempo, pero como vamos hasta aquí y aparte no hay conciencia, no hay mucha conciencia, pero de pararnos y estas cosas de... claro, yo he tenido la suerte de trabajar con gente o he preparado dosieres para proyectos que nacían, o yo qué sé, cuando hicimos el documental de Mixtape que está en Play, ahí cada capítulo, eso era un puzzle, en plan, no, aquí tiene que haber, o sea, no vamos a sacar ningún capítulo que sean 5 señores hablando. Entonces era como que, claro, y ya... No, pues las views, mira, estoy de las views y era como... Es que, y antes se ha dicho, ya no hay debate en que las mujeres no venden entradas. Bueno, en los medios ha habido mucho debate en no voy a entrevistar a esta tía porque es que no da views. Y ahí tenías que explicar tú, o es que no me gustaba Adrial, es que, claro, es que usa muchísimo autotune. ¿Has visto todos los tíos que estás escuchando? Entonces tú le tenías que explicar a la persona de turno que lo que estaba haciendo era machismo. En plan, que no es que no te guste las mujeres porque no son buenas, que es que llevamos un chip puesto, programado, y tú le estás siguiendo. Entonces, como que importante eso, de decir, como levantar la mano y tal, pero importante también cuidarnos, porque creo que nos quemamos mucho de explicar las cosas en reuniones, o de coger a menganito y fulanito que te llaman de un festival o de un concierto. Oye, ¿venís a pinchar? ¿Quién toca? Pues nada, todo tíos y vosotras, porque claro, tiene que haber mujeres, lo que decía antes Rocío. Pues no vamos, a no ser que metas a una tía. Y el tío te dice, pues búscamela. Claro, porque tú no tienes Google, o sea, tú no puedes buscar una mujer. En fin, creo que en eso sí que nos quema mucho y en relación a las cuotas también me parece como muy importante. Seguro que alguien nos ha dicho alguna vez, es que claro, se pone cuotas, es que eso lo está sesgando, porque, perdona, la historia de la vida está sesgada, o sea, nosotras, la historia de la música está sesgada. No sé, antes que también se hablaba de la educación. Yo cuando doy clase, sí en el temario, y esto es la universidad, o sea, que también, que viene de abajo, pero que es que en la universidad también pasa, que igual tienes un temario y dices, hostia, si no hay ni una mujer, y ahí no ves que hay sesgo, no, esa es la realidad. Claro, y en lo otro, pues nos lo hemos inventado nosotras. Entonces creo que eso también me parece interesante, y creo que ya acabo porque igual no vamos muy bien de tiempo. El tema de... ahora se me ha ido, sí. Cuando tú... Claro, una vez que estás expuesta a este tipo de educación y de conciencia, yo ya no abro medios que solo me aportan hombres blancos heteros. Es que no, y hay mujeres en plan la anecdotilla. No, mira, es que no son, o sea, si ese medio no tiene esa visión de diversidad en las formas, en la identidad, en la empatía con la otra, el otro, lo otro, ¿qué me va a enseñar? O sea, ¿qué me va a gustar a mí de la música que elija? Pues muy poquito o nada. Entonces yo creo que en ese sentido las prácticas hay que hacerlas evitando quemarnos, pero creo que es lo de la cuota, hay que ponerlo como sea. Pues muy bien. Muchas gracias, Alicia. Y en el caso de Carolina Pecharromán, ¿qué nos puede contar a partir de su experiencia laboral? Pues, si tú eres el underground, yo soy el mainstream, televisión española, nada menos, ¿no? Entonces,
me alegra mucho oírte, bueno, me alivia un poco, ¿no? Porque yo pensaba que los medios digitales, por ejemplo, que los medios más alternativos y tal, vivíais felices y que lo chungo era lo nuestro. Pero ya veo que lo chungo está por todas partes. Yo soy editora de Igualdad de informativos de Televisión Española desde marzo del 20, y entonces toda esa labor que tú dices de hablar, de tal, eso es mi labor. Y efectivamente coincido contigo que es muy difícil, que es muy quemante, que te llevas muchas sorpresas, porque gente con la que hablas que supuestamente pues está muy concienciada y tal, compruebas que efectivamente sí tiene los mismos sesgos que tú a lo mejor tenías hace 5 o 6 años. O sea, aquí no se libra nadie, ¿no? Que muchas veces es muy complicado porque tenemos esa barrera mental de décadas de educación, de sistema metido dentro del ADN, y es muy complicado hacerlo ver. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, una de las cosas, aparte de que estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en esto de que las cuotas son maravillosas para garantizar la igualdad de oportunidades real. O sea, si partiéramos de una igualdad de oportunidades no habría problema. O sea, yo no existiría, digamos, como cargo, pero es que no existe. Entonces, para garantizar que ese punto de salida supere esos sesgos, conscientes o inconscientes, que hay de todo, las cuotas son importantes. Pero además es importante no solo la cantidad, sino la calidad. O sea, también me he encontrado con mucha mentalidad de sumatorio, ¿no? De decir, bueno, es que sacamos tantas mujeres, bueno, pero ¿cómo las sacas? Que era lo que tú también apuntabas, ¿no? Desde el punto de vista de televisión, ¿importa tanto la imagen que damos de las mujeres que aparecen, cómo aparecen, en qué actitudes, si aparecen sexualizadas, si no? O sea, los tipos de mujeres. ¿Estamos dando solo una mujer de un determinado segmento de edad y de una determinada imagen física, o estamos dando mujeres que reflejen la diversidad que hay, ¿no? En el campo, esto en general, ¿no? En el campo de la industria musical es evidente que se tiende mucho a la sexualización de las mujeres, ¿no? Se tiende mucho más a la sexualización de las mujeres que a la sexualización de los hombres, ¿no? Y esto es importante no solo para la propia industria musical, sino para el imaginario colectivo que se transmite a la audiencia, a los chicos y a las chicas sobre todo, que están recibiendo esos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, yo me encargo de informativos, como os comentaba, pero bueno, aquí hay que ver los informativos y los programas. En un medio mainstream, no solo Televisión Española, sino cualquier otro, hay mucha presión de las discográficas, obviamente, mucha presión no a lo mejor de los likes, ¿no?, pero sí de las audiencias. Prácticamente a los medios generalistas solo llega quien ya ha triunfado, quien ya está, digamos, en los top, ¿no? O sea, todo este mundo emergente llega poco. Y si está llegando a las televisiones, últimamente está siendo gracias a los concursos de talento, que también están bastante mediatizados según qué sesgos, ¿no? Entonces, hay que ver quién sale en los programas de televisión, quién actúa en los programas de televisión y de radio también, claro. Qué imagen ofrecen. También quién aparece en los informativos, de quién se da noticia, de quién no, qué preguntas se les hacen, por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría, yo creo que habremos ganado muchísimo el día que no sea noticia que una banda de rock, de pop, de lo que sea solo de chicas. Es noticia, una banda de chicas, solo de chicas. ¿Por qué? ¿Sois feministas? Vuestros temas son tal, ¿queréis demostrar algo? Eso es así, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo se le ha preguntado en la historia a una banda solo de chicos si quieren demostrar algo? ¿O si sus letras de canciones expresan algo por ser solo chicos? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es noticia que solo sean chicas? En la industria musical hay un peligro, que es que te encuentras con mucha gente que dice, sí, hay mucha igualdad, hay muchas mujeres, porque estamos acostumbrados a ver vocalistas.
Intérpretes, cantantes, quiero decir, ¿no? También, pero menos instrumentistas. Las estamos visualizando, ¿no? ¿Cómo las visualizamos? Las visualizamos en plan algo excepcional, exótico. Me he puesto, ¿y cómo las visualizamos a las mujeres dentro de su propio sector, dentro de su propio segmento? Hicimos en Objetivo Igualdad un reportaje de raperas. Entonces ellas, muchas de ellas, y hay raperas fantásticas, cada vez más decían que sí, que efectivamente todavía el mundo del rap está bastante masculinizado y que de hecho la terminología en el mundo del rap es masculina, ¿no? Entonces ellas decían, bueno, ¿y por qué? O sea, yo tengo que decir que soy tal mujer, o sea, tengo que añadir ese apellido, ¿no? Igual que si tú buscas en Google, hice la prueba el otro día a ver si había cambiado la cosa, guitarristas, listas top 10 de guitarristas, ¿vale? Del siglo XX, vamos a poner por caso, desde Rolling Stone hasta tal, todos son hombres. Para encontrar una mujer tienes que buscar guitarristas mujeres. Sí, automáticamente y por defecto ya te salen guitarristas. Sí, te salen hombres. Entonces, está muy bien visibilizar a las mujeres, pero está mucho mejor, o lo que tenemos que tender, o sea, una vez que visibilicemos a las mujeres y sobre todo a las mujeres, digamos, en aspectos, en campos donde no hay lo que se llama masa crítica, ¿no? Donde, por ejemplo, instrumentistas, ¿no? Luego tenemos que integrar, o sea, tiene que ser transversal, tenemos que hacer esas listas mixtas y concienciar sobre todo que esos top 10 no es porque no haya mujeres que valgan, sino porque no se ha mirado a las mujeres guitarristas. O sea, si tú cruzas las listas de top 10 genérico, que son todos señores, y la lista de top 10 de guitarristas femeninas, oye, pues lo mismo te salen 2 o 3, aunque sea, ¿no? Que puedas introducir en un top 10 mixto y que a lo mejor a nadie al final, puestos a pensar, le sorprende. Pero si piensas en genérico, al final, si no haces el esfuerzo, te sale solo genérico masculino. Y eso yo creo que es uno de los combates fundamentales que tenemos que hacer en los medios de comunicación, ¿no? Hacer esa integración. Y otra cosa, os voy a contar una anécdota, es que cuando empezamos el programa Objetivo Igualdad, me anoté 2 preguntas que me impactaron especialmente. Una de ellas, claro, era el primer programa feminista, completamente feminista, de una televisión generalista, además de ámbito estatal. Pregunta A. Esta me la hacían incluso dentro, ¿vale? ¿Vais a tener temas como para llegar hasta el verano? ¿En serio? Claro, empezamos en enero, ya. En fin, el otro día emitimos el programa 50. Entonces ahora la respuesta es ¿hasta el verano de qué año? Y segunda pregunta. Esta me la hacían periodistas, ¿eh? ¿Aspiras a que tu programa llegue también a una audiencia masculina? Respuesta. Vamos a ver, yo aspiro a hacer un programa interesante, que interese a las personas. Entonces, esto es como si me dices, o sea, que un reportaje sobre raperas o sobre, qué sé yo, el sexismo en la publicidad, etcétera, solo vaya a interesar a mujeres. Es como si tú me dices que un reportaje sobre minería del Bierzo en el siglo XX, yo no lo voy a ver porque van a salir solo señores mineros del Bierzo. Entonces, si es interesante el reportaje, pues me interesará, ¿no? Sean señores los que salgan o no. Y nosotros somos el 50%. Además, ¿no? Entonces, no sé, creo que todavía tenemos también que hacer un trabajo en los medios de comunicación para dar a entender que cuando salen mujeres no es que esto esté destinado a una audiencia femenina, ¿no? Es que cuando salen mujeres es igual que cuando salen hombres y está destinado a todo tipo de audiencias. Y no hay temas de mujeres que solo interesen a mujeres, ¿no? Sino que, a ver, efectivamente que somos la mitad del mundo
nuestros temas son de todo el mundo, visibilizar a las mujeres es un rollo que interesa como sociedad para construir una sociedad más justa y ya, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya cedo la palabra porque también me estoy enrollando yo. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora le toca el turno a Ángeles para comentarnos un poco su experiencia en este tema. Sí, precisamente. Right. Precisamente yo estoy alejada ahora mismo de los medios, no estoy, dijéramos, activa en ningún medio de comunicación, pero sí que estoy activa en lo que es la investigación de lo que ha ocurrido, de la historia de las mujeres en los últimos años. Y entonces me siento una activista, dijéramos, para dar a conocer lo que ha pasado, pues una historia oculta de las mujeres que no se conoce. Entonces empecé con un libro en el año 2009, de este libro pasé a hacer una tesis doctoral, me centré en las mujeres del punk, porque ellas tenían una historia que explicar de un feminismo que no se había contado, y busqué mujeres de Estados Unidos, mujeres de Inglaterra y mujeres de España, entre ellas las vulpes, que como todas sabéis fueron estigmatizadas hasta la saciedad. A partir de aquí me planteé qué estaba pasando en el mundo actual, que a las mujeres de ahora qué les estaba ocurriendo, si estaban todavía con estos mismos problemas. Entonces hice un espacio en Radio 4, escogí 40 mujeres de hoy que me explicaran en un programa que se llama On Son las Dones, donde están las mujeres, y allí empecé a ver que era un programa de media hora, pero que seguíamos igual, seguían contando que siguen teniendo problemas. Hice evidentemente una selección interseccional de arriba abajo para poder entender mejor lo que era la realidad. Y ahora últimamente estoy me ha interesado, después de la tesis doctoral, que la centré en ver el rol de los medios de comunicación en esta estereotipación, cómo lo hacían para eliminar del discurso a la mujer, a través del estereotipo, evidentemente, a través de esta misoginia, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo lo vivieron las mujeres que trabajaron en la industria, ellas mismas. Entonces ahora es lo que acabo de trabajar en los años 70 y 80 en España, y me da unos resultados que hace 30 años son los mismos que ahora. O sea, es lo mismo, están hablando de lo mismo, intentar demostrar el doble, siempre luchar para demostrar, zancadillas. Si no había posibilidad de carrera en una empresa me iba a otra, si aparecías segura y directa eras un marimacho, o sea, que es lo mismo. Estereotipos de género y de aspecto físico, si eras guapa y resultaba bien, si no, adiós. Y los escollos que ya conocemos, la maternidad, por supuesto, como el gran escollo, ¿no? Y bueno, lo de siempre también en el contexto de hace 30 años, cosificación, dificultad de iniciar bandas femeninas, hombres inútiles, abandono total, abuso, insinuaciones verbales, sexuales, sentimiento de inferioridad, etc. Entonces, yo viendo este panorama, yo estoy de acuerdo contigo que hay que tener unas cuotas, porque ahora mi batalla son los festivales musicales, ¿no? Se han hecho este pinkwashing acojonante, por no decirlo de otra palabra. La Caixa, por ejemplo, que está financiando todos estos festivales, que está vendiendo una política de igualdad, la sociedad, la mujer, no sé qué, y están financiando festivales donde no hay paridad. O sea, en el Festival de Cap Roig, que diríamos que están todo el día anunciándolo por la tele a todas horas, hay 22 conciertos, de los cuales solo 2 son mujeres. Pero pasemos al Festival de Jazz de San Sebastián, al Festival de Jazz de Barcelona, todos y cada uno de los festivales, porque estoy obsesionada. Entonces ya he cogido una plantilla y borro todo lo que no son, o sea, todo lo que son hombres, y me queda un agujerito. Sí. Entonces esto, por tanto, sí, es básico que apliquemos la perspectiva de género en todas las materias, no solo en los medios de comunicación, sino en las escuelas. He visto que la filosofía de este año de este año que viene en los institutos va a intentar aplicar esta perspectiva, y considero brutal y súper importante los referentes para poder seguir
empoderando a las mujeres. Ayer di una charla en el Museo del Diseño de Barcelona y la centré en la misoginia de las portadas de discos. Bueno, la gente se quedó impresionada porque desde los años 60 hasta ahora, o sea, es un no parar, dijéramos. Claro, vas interiorizando estos mensajes, te parece normal, es el frame este de los medios que van escogiendo esto y no esto, esto, en esto. Y claro, Jimi Hendrix, Electric Ladyland, 19 mujeres desnudas en el suelo. Ah, no, es que como si fuera carne, dijéramos, no son ni mujeres. No, es que Jimi Hendrix no estaba al caso de esto. Bueno, no estaba al caso, pero estas chicas estaban allí. En fin, on and on. Y entonces lo único que veo, también leyendo ayer, creo que era ayer o hoy, She Said So, ¿no? Esta organización que está alrededor del mundo, que establecen estos programas de tutoría, ¿no? Bueno, creo que son fundamentales el rol de, como decíamos, de la educación y también de los referentes y también estas asociaciones que intentan fomentar, dijéramos, estas tutorías o este acompañamiento a las mujeres jóvenes que están empezando para poder empoderarse y salir adelante. Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora os quería un poco consultar, ¿hay iniciativas concretas que obliguen a los medios a integrar cuestiones de género en redacciones, en el caso de la televisión? Un poco también me gustaría saber vuestra opinión y vuestra experiencia en el caso, por ejemplo, de Alicia. Yo lo estuve dando vueltas estos días y yo nunca me he encontrado en un medio que me hayan dicho este es el reglamento ético o como lo quieras llamar, códigos éticos que yo llamaba cuando hacía algún dossier en este rollo, yo lo incluía, pero claro, en mis proyectos, pero nunca he colaborado en un medio que me hayan dicho esto tiene que ser así, tiene que haber 50% de mujeres, 50% de personas racializadas, 50% de queer, 50% etcétera, etcétera. No lo he visto. Ahora que también, dándolo vueltas, yo me imagino que medios un poco más activistas o beligerantes, eso tiene que estar, porque nosotros, por ejemplo, en el bloque, eso estaba. Lo que pasa que es lo que decía antes, que es como un código no escrito, ¿no? Una brújula que tú ya tienes y que si ves el capítulo y dices, no hay nadie queer, ¿sabes? O sea, vamos a buscar a alguien, ya, pero es que no pega. Bueno, pues ya lo metemos por otro lado. Entonces, como que a la hora de iniciativas palpables, así que a mí me hayan llegado y me hayan dicho, esto es así, no. Lo que veo es, pues eso, la suerte de trabajar con personas que están más concienciadas y decir, no vamos a sacar un capítulo así o no vamos a hacer este reportaje. Y luego también creo que es muy importante a la hora de colaborar en medios, como si no existe ese reglamento, como tú misma decir, vale, pues yo en este reportaje voy a sacar a estas mujeres. Y como decías tú, no van a venir a hablar de lo que es una trap queen. Vamos a hablar de trap y punto. Y hay una mujer. Pero ya te digo que como un dossier o un algo tangible, en mi caso no lo he visto, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Radio Primavera sí que construimos como una especie de, oye, esto tiene que ser así, un poco de porcentajes. Quizá en Televisión Española... Sí lo hay. Sí, pues sí, en el caso de Carolina, por favor. Sí, nosotros tenemos en RTV una guía de igualdad, que es como una especie de manual de estilo para la radio, para la tele y para la web. Esta se aprobó en noviembre del 20 y tenéis acceso a ella porque yo creo que es efectivamente el primer medio audiovisual en España que ha hecho una guía de igualdad que está todo negro sobre blanco, vaya. En el portal de igualdad, en RTV Igualdad, lo buscáis en Google y os aparece. Os invito a conocer el portal, que también es otra iniciativa en este sentido, y hay una pestaña de recursos. Entonces ahí lo primero que aparece es la guía de igualdad, que además está traducida al catalán, al gallego, al euskera, al inglés y al francés.
y están los enlaces para acceder a las traducciones, ¿no? Entonces, en esta guía, bueno, aparte hay una especial atención, por ejemplo, al tratamiento de la violencia de género y de las violencias machistas, como es normal, ¿no? El lenguaje no sexista, inclusivo, etcétera, ¿no? Pero también habla sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres. Habla, por ejemplo, de que hay que intentar y conseguir la paridad, por ejemplo, en las tertulias de radio y televisión. Hemos conseguido que haya paridad en las tertulias, porque la opinión es muy importante, o sea, que los argumentos de autoridad históricamente siempre han sido masculinos. Entonces, que en las tertulias hablen de política, hablen de sucesos, o hablen de lo que sea, haya paridad. O sea, se consiguió en la radio, se consiguió en la tele, había paridad a partir de me parece que ya se consiguió a partir del 18 se fue con Alicia Gómez Montano, se fue consiguiendo, y ya en el 20 había paridad tanto en desayunos como en la tertulia del 24 horas y tal. Se ha conservado ahora, ha desaparecido desayunos. En la hora de la 1 todas las mesas son paritarias, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero hay más cuestiones. Por ejemplo, que lo que decía, que haya diversidad de cuerpos, de edades, de mujeres en pantalla. Esa es una recomendación. Afortunadamente, al ser un medio público, pues bueno, digamos que tenemos una estructura de personal que hace que haya redactoras diversas, digamos, ¿no? Territorialmente, además, en los servicios centrales, pero que esto hay que fomentarlo. Hay que fomentarlo y tiene que estar, porque aunque estén estas redactoras, muchas veces, a lo mejor, ya llegado a una determinada edad, no haces imagen. Decía Alicia, o sea, a partir de los 40 y tantos, las periodistas somos como las actrices, desaparecemos. O sea, desaparecemos de la pantalla. Entonces, tenemos que estar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, si existe ese mandato, digamos, pues es más fácil, ¿no? Que a las ediciones, a quien decide quién presenta, quien decide quién va a hacer un directo, tal, tenga asumido, ¿no? Que tiene que fomentar esto, por lo menos que si lo evita o tal, va a quedar fatal, ¿no? Entonces, la guía de igualdad a mí me parece que es un instrumento bastante potente. Y si se aplica o no, bueno, pues es que en Radio Televisión Española, igual que en todos los medios, hay de todo como en botica, ¿no? Entonces hay gente que sí que está predispuesta a hacer autocrítica para empezar y ver qué fallos pueda tener y asumirlos y ver cómo puede mejorar, gente que piensa que todo está bien y gente que incluso pues pueda llegar a ir a la contra porque no esté de acuerdo. Entonces, el hecho de que haya una norma es fundamental, ¿no? Un libro de estilo, digamos, ¿no? No es una cosa obligada, pero es como una especie de libro de estilo. Y luego, lo comentaba antes con Ángels, precisamente que existe el portal de igualdad. No solo sirve, o sea, el portal de igualdad no es un rincón de chicas, el portal de igualdad sirve, digamos, como, bueno, pues si tú quieres consultar este tipo de contenidos porque te interesa el tema, porque los quieres compartir, porque tal, están ahí todos juntos, ¿no? Digamos, es una masa más de presencia. Pero también es, a nivel interno, digamos, una forma de visualizar lo que se está haciendo desde diferentes sitios. Porque muchas veces te encuentras muy sola o muy solo cuando propones determinados contenidos. Pues depende a quién tengas enfrente, ¿no? Que te mire como si le estuvieras ofreciendo un tema extraterrestre o una perspectiva de tal como... es que feminazi, claro, viene y me... ¿no? No, pues mira el portal. O sea, esto que yo te propongo, este enfoque, o sea, lo están haciendo... Mira todo lo que se ha hecho en radio. O mira estas noticias que han salido en la web. O sea, esto se está haciendo en la empresa. O sea, no soy extraterrestre. Se está haciendo en empresa. Entonces es hacia afuera y hacia adentro. En la práctica, digamos. Ya no solo una imposición, un manual y tal, sino mira, esto es lo que estamos masticando. Muy bien. Pues enhorabuena. Y en el caso sí. de Ángels, ¿cuál es un poco...? No, mira, precisamente iba a contar que en el año 2018, cuando estaba precisamente trabajando en mi tema en Estados Unidos,
conocí de cerca este estudio que hizo Annenberg Foundation desde USC, que lo dirigía Stacy Smith y que fue, dijéramos, el Inclusion Rider se llamaba, que justamente Frances McDormand en los Oscars, que cuando ganó su Oscar, justamente había hablado el día antes con Stacy Smith y luego ella ganó el Oscar y lo dijo, bueno, ya n'hi ha prou, ¿no? Ya it's enough, ¿no? Vamos a hacer este Inclusion Rider para que en las películas podamos ver gente de todo tipo, ¿no? Y precisamente, no sé si habéis visto Macbeth, que acaba de protagonizar ahora, que ella está, Macbeth, Macbeth es afroamericano, ¿cómo se llama el actor? La del Cohen. Sí, que es su marido, su pareja. Bueno, en fin, me refiero a que lo ha llevado a cabo y están avanzando con esto, entonces igual este sistema del Inclusion Rider sería deseable. Yo en los medios de comunicación en Cataluña no existe para nada paridad en las tertulias y no me canso de llamar y de decir ya está bien a todas horas, pero no, son 5-1, 4-1 y se quedan tan anchos, no hay. Bueno, pues muchas gracias. Hablando precisamente de estos estereotipos, cómo nos condicionan, yo quisiera que contarais un poquito también vuestra experiencia, cómo entrasteis en contacto con referentes o bien musicales o mujeres que escribieran prensa musical, o en el caso de Carolina en televisión. Quisiera que nos contarais un poquito. Alicia, si quieres comenzar, gracias. Sí, bueno, yo en mi caso, como... ya en la universidad tenía bastante claro que iba a tirar por el periodismo musical, lo cual era como la rara de la clase, en plan, una que va a morir de hambre. Y es verdad que no había nadie que quisiera ir ahí. Yo siempre estuve muy obsesionada con los programas musicales en televisión, de hecho hice la tesis de programas musicales en televisión, y claro, en mi época las referentes eran, no sé si os acordaréis, pero... las presentadoras de música sí, la presentadora de No Solo Música, No Solo Música, porque claro, la generación de los 80 tuvo la suerte de tener a Paloma Chamorro, y bueno, y otras grandes referentes, pero claro, había poquitas. Entonces, por ahí, mis referentes venían de ahí, de leer periodistas musicales. Muy poquitas. Fue cuando llegué a Barcelona que empecé a entrar en contacto, pero yo tenía como muy clara esa idea de periodismo musical que me venía de televisión, los 40, me gustaba lo comercial, luego ya me fui por otros derroteros, pero claro, había pocas y tampoco era un periodismo así como muy... Era más, pues eso, chicas, pues eso, que den en cámara, que tengan un poquito de ritmo. No era como... Bueno, es que no había programas específicamente periodísticos en esa época, así, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, luego sí es verdad que en Barcelona sí que empecé a encontrar más referentes de mi época, o sea, de mi generación, y nos fuimos juntando, que creo que eso es esencial, o sea, generar tu círculo de mujeres para apoyarnos y para llegar y yo qué sé, en estos casos decir, oye, tú estás en este medio con todo el cariño, pero si te has fijado, pues la portada tal, no, o sea, en las portadas solo hay hombres, como que lo veo muy importante esos links, pero sí es verdad que los referentes en mi generación, poquitos. Pues muchas gracias. Y Carolina, ¿qué nos puede contar sobre Pues yo más referentes? Que referentes musicales, porque como veis me dedico más a un tema más general. En la experiencia, tanto en las píldoras de Carol como en Objetivo Igualdad, lo que os voy a contar es cuál es, digamos, nuestra perspectiva, ¿no? O sea, y nuestra perspectiva es poner el foco en lo que normalmente no se ve, o en las que normalmente
no se las ve o nadie les pone el micro o nadie sabe qué es lo que opinan porque nadie les pregunta, ¿no? Entonces hay varias perspectivas, o sea, de eso, colectivos de mujeres, de las que normalmente no salen, o sea, en el ámbito musical, por ejemplo, os hablaba antes del reportaje de las raperas, ¿no? También hemos hecho instrumentistas, ¿no? Y luego también las mujeres que sí salen desde según qué perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es un tema que ahora sí que se está hablando, ¿no? Pero ha habido un mogollón de mujeres referentes musicales que han sido víctimas de violencia de género y que eso no se ha sabido, o cuando se ha sabido a lo largo de la historia, como que se ha puesto en un segundo plano, no se le ha dado importancia y tal. Y también mujeres que han tenido mensajes muy potentes con su música y que, como tendemos las genealogías a olvidarlas y tal, a lo mejor esos himnos, esos mensajes, pues conviene de vez en cuando rescatarlos y revalorizarlos. Entonces, por ejemplo, pues cuando se cumplió el 50 aniversario de que Maritrini sacó el Yo no soy esa, le sacamos le hice una especie de reportajito de archivo, ¿no? Con declaraciones de ella. Y era muy curioso ver las sucesivas entrevistas que le hacían a Maritrini a lo largo del tiempo, y entrevistadores hombres y mujeres, o sea, me da igual, siempre le preguntaban lo mismo. ¿Y tú que se te ve así como triste? Y tal. Y tal, y tú que no tienes pareja. Sí, o sea, entonces ella se hartó de decir en todas las entrevistas que es que yo no soy ni triste ni alegre, yo soy una profesional y ya está, y entonces voy a las entrevistas a hablar sobre mi música, o sea, le faltaba decir no voy a contar chistes, ¿no? Entonces ella era empresaria también, sí, ¿no? Sí. Entonces, rescatar también esos enfoques, ¿no? y esas perspectivas. Y yo creo que eso es importante precisamente para no repetir estereotipos y para poner el foco sobre los estereotipos que hay, que muchas veces no los vemos, o sea, los tenemos tan normalizados, claro, que no los vemos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poquito también la manera como vemos a esos referentes y preguntarnos, ir un poquito más allá. Pues muy bien, muchas gracias. Y para Àngels, sí, de referentes, es curioso porque en esta investigación que he hecho salía Patricia Godes, periodista conocida, y explicaba cómo de masculinizadas eran las redacciones musicales, ¿no? Y decía, a las ruedas de prensa, si eran guapas, iban ellos, ¿no? O sea, directamente. Decía, a mí me dejaban lo otro, que era la música negra, que era lo que me gustaba, así que contenta, ¿no? Y referentes, claro, leyendo estas revistas de vibraciones, me he encontrado con una de las perlas cultivadas de los últimos años, ¿no? Jaime Gonzalo, cuando hacía la crítica de Cut the Slits, decía, empieza así: yo siempre he pensado que las mujeres no sirven para gran cosa, cuando se las dan de tal se hacen las femeninas o no sé qué rollo. O sea, así empieza la crítica. Claro, tú como lectora joven lees esto y ¿qué te están diciendo, no? Pues bueno, en Vibraciones precisamente el 11% de los contenidos correspondían a mujeres y absolutamente todo estereotipado. Y en cuanto a referentes actuales, para mí ahora tengo la gran suerte que en la academia hay montones. Entonces estoy feliz porque puedo estar constantemente encontrando papers, personas que están trabajando temas y realmente me encanta. Pues muy bien, muchas gracias. Ahora un poco, sé que las tres habéis publicado en coautoría libros, el caso de Àngels, el caso también de Alicia y el caso de Carolina Ficción, tengo entendido. Os quería preguntar si consideráis que ha habido un cambio generacional, este nuevo paradigma, con el título de tu libro, Alicia, un nuevo paradigma cultural. ¿En qué aspectos consideráis que ha habido un cambio, un nuevo modelo cultural que se viene un poco de las nuevas generaciones? ¿Creéis que es así o los cambios son sutiles? ¿En música o en periodismo? Bueno, para mí van muy paralelas. Por eso. De hecho,
a veces en algunas clases hago la comparativa porque me parece súper, que van súper igual, como se humilla un poco o se nos dice cosas como, seguro que Angie se ha encontrado el estereotipo este de la groupie, que da para tirar, bueno, millas, que creo que a nosotras, en el caso de las periodistas, nosotras no sabíamos de nada, nosotras íbamos a todos los conciertos y al día siguiente estaban las crónicas escritas y publicadas porque éramos unas groupies y ellas eran unas putas, o sea, es decir, siempre, perdón por la palabra, pero es verdad que hemos sido como muy paralelas y en este camino de la nueva generación, ya no tan nueva, pero de esta escena urbana, que se llama urbana, creo que hemos ido muy ahí. Y sí es verdad que de la misma manera que, por ejemplo, ellas pues han empezado ya sabemos que viene de largo, que no se hace de un día a otro, que ha habido otras mujeres que han ido abriendo camino, obvio, pero en este caso como que a la vez creo que nos retroalimentábamos y nos enriquecíamos de alguna manera en ese sentido. Es decir, es que con ellas se las ha vapuleado muchísimo y nosotras también hemos cometido muchos errores en ese sentido de un reportaje de las Trap Queens. Pues voy a llamar a mí Zoe, que es una artista de esta escena, me llegó a decir en algún momento, yo no quiero aparecer ahí, que es normal, lo mismo que con Outs. Entonces creo que este cambio de paradigma en lo femenino tiene mucho que ver con romper muchas con tirar muchas barreras, ¿no? Es decir, ellas, claro, se han metido en una escena que era de raperos, como nosotras. Yo tengo un amigo que siempre decía, el periodismo de rap es rap, y es verdad. Y nos han dado por todos los lados, nos han caído, y hemos tenido casos de acoso en redes. Obviamente, en mi nivel siempre va a ser mucho más bajo que el de un artista, porque no tengo ese alcance. Pero es verdad que en ese sentido el cambio de paradigma ha ido paralelo y creo que ellas han sufrido mucho desgaste. Por eso, por meterse en una escena que era de hombres. O sea, porque yo recuerdo los primeros conciertos donde se empezaban a ver mujeres. Me empezó a explotar la cabeza, me parece que fue en un festival Carabé, allí en Barcelona, que empecé a ver montones de filas de mujeres delante dando golpes sobre el escenario a Bad Gyal para que bailaran más, se acercaran más. O sea, era como, wow, esto es un cambio muy importante, porque yo venía del rap de los 2000 y nosotras estábamos atrás, en la barra, bebiendo una cerveza tranquilas para no... Entonces creo que el cambio de paradigma en el tema de la música, con ellas de protagonistas, está y ha sido así, y creo que han sufrido también mucho acoso en redes y muchos golpes, porque es lo que pasa cuando te vas cargando, cuando vas tirando muros. Y bueno, en nuestro caso yo creo que también ha habido como un cambio de paradigma, ¿no? No sé, de las mujeres periodistas meterse en este tipo de contenidos que no eran para nosotras. O sea, yo tengo algún comentario en YouTube cuando hacíamos el bloque. El chico Matt Jody, yo lo presentaba con un chico, con un amigo, y entonces el guión estaba escrito por los dos y las preguntas estaban escritas por los dos. O sea, es que tengo documentos que lo acreditan. Los comentarios en YouTube eran: la tía no tiene ni puta idea. O sea, yo no tengo ni puta idea. Entonces, si somos una única persona, ¿no? Si parte es esa única persona, ya sabes por qué parte no nos gusta, de qué género es la pregunta. O sea, y en ese sentido creo que a ellas, a las artistas, las ha pasado algo muy parecido. Pues muchas gracias. En el caso de Carolina,
Bueno, yo, cambio? Uno de los libros al que te refieres es un libro colectivo de relatos que se llama Nietas de la Memoria. Y bueno, es parte, yo creo, también de un movimiento que hay un poco de nosotras mismas hacer un activismo de no quiero decir empoderamiento, porque ya todo el mundo habla de empoderamiento hasta en niveles surrealistas, ¿no? Pero sí de lo que comentábamos antes, ¿no? De esto de lo que no se ha hablado, vamos a hablar. Si no habla otra gente, vamos a hablar nosotras. Entonces, Nietas de la Memoria es un libro en el que nos reunimos 10 periodistas feministas que nos habíamos conocido, formábamos parte del chat de las periodistas Paramos en 2018. Y una vez, la historia es muy ilustrativa de cómo surgió. O sea, estábamos, no me acuerdo por qué motivo era, el día del libro, no me acuerdo. Estábamos hablando de historias de la guerra civil y entonces en el chat, que éramos como 2000, un montón, pues una decía por mi abuelo y tal, mi padre, mi tío, mi tal, y todo, y de repente una compañera dijo, ¿os dais cuenta de que todas estas historias que están saliendo son de hombres? O sea, no hay historias de mujeres, de la guerra civil, de la posguerra, de tal, del franquismo, de... Y entonces, pues es cierto, deberíamos contarlas. Entonces nos juntamos unas cuantas que sí que conocíamos historias que pensábamos que merecía la pena ser contadas porque eran simplemente descriptivas de lo que habían pasado las mujeres en aquellas décadas, específicamente, ¿no? Y bueno, pues fuimos construyendo esos relatos y al final salió este libro de 10 relatos que recuperan, reconstruyen, digamos, una especie de mosaico de lo que fueron, de lo que fue, bueno, pues en la guerra, la posguerra y el franquismo, pudo ser la experiencia de las mujeres, ¿no? Sobre todo las del bando perdedor, de diferentes ámbitos, territorios, urbanos, rurales, etcétera. Y ha tenido bastante buena acogida el libro, y eso que salió en pandemia, en plena pandemia, y también un blog que tenemos que se llama nietasdelamemoria.com, la página web, nietasdelamemoria.com, porque animamos a la gente a que nos mande historias de sus abuelas. Interesante. Claro, para seguir reconstruyendo la historia de las mujeres, claro, y las experiencias de mujeres. Entonces, claro, nos mandan a lo mejor y las ayudamos, sobre todo a algunas compañeras que tienen un poco más de tiempo, a editar esas historias y a ir poniendo más puntitos, más historias de mujeres en el mapa. Entonces yo creo que esa actitud consciente de decir, no nos gusta lo que hay porque nos parece incompleto, pero vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a intentar avanzar ese camino. Vamos a intentar quemar unas cuantas etapas. Yo creo que eso ha cambiado y que es algo que está en plena efervescencia. Y aunque haya movimientos en contra, que los hay, claro, porque lo que decías de los odiadores en las redes, a punta pala, digas lo que digas, ¿sabes? Entonces, aunque haya contraola, digamos, pues estamos ya tan hartas históricamente que ya nos da igual un poco, ¿no? O sea, ya damos por descontado que se van a meter con nosotras en las redes, que nos van a llamar de todo, que nos van a desautorizar y ya pues es que como que nos da igual, ¿no? O sea, cri y seguimos. Y este movimiento consciente yo creo que espero que esté aquí para quedarse y que, bueno, y que siga adelante, y creo que es la gran diferencia. Y por último, en el caso de Àngels, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, yo estaba pensando que las herramientas del DIY, del punk, que eran la autoedición, el do it yourself, ¿no? Creo que son las herramientas que han perdurado y que además en tiempos de pandemia han sido súper útiles, ¿no? Y también, por ejemplo, los canales de podcast, ¿no? Han sido como muy definitivos para mucha gente poder... Y a mí me faltaría que las escuelas de música, y supongo que Silvia tú tienes claro esto, les falta explicar la historia de la música con perspectiva de género. Todavía se está enseñando pues todo desde la óptica, o sea, sin perspectiva de género, vaya. Entonces, claro, cuando estás conociendo los compositores de tal siglo, ya no hablemos de actual, ¿no? Pero siempre falta
esta fracción, esta parte de la historia que no nos han contado, dijéramos. Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora, por ir un poco cerrando, vamos a dar paso a preguntas por parte del público, así que si alguien se anima a romper el hielo, estupendo. ¿Ahora? Ahora. Gracias primero por vuestras palabras tan inspiradoras y necesarias. Y simplemente quería hacer un apunte con el tema que decía Carolina de la interseccionalidad y que ha terminado diciendo Ángeles, ¿no? O sea, cómo plantear desde la educación, los medios, la radio, lo que sea, ¿no? El que se hable de mujeres en la industria de la música, en la historia de la música, donde sea, y no sea un apartado, no sea un gueto, no se guetice, ¿no? Ayer también se habló de ese tema, y cuando a la vez es necesario, yo creo, la conclusión no es mía, el que existan festivales 100% mujeres, no sé, ¿cómo combinamos eso? Para mí es una duda sin resolver también, a la vez que entiendo que es necesario, también veo que dónde confluyen esos dos mundos, ¿no? Cuando yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de que hay que mezclar la historia, ¿no? Y no hacer la semana de la mujer en los colegios y pintoras, literatas, músicas allí muy bien puestecitas y luego al cajón hasta el año que viene, ¿no? En la universidad lo mismo. Yo a día de hoy en musicología yo creo que se está dando musicología feminista en 3 universidades en una. Optativas que no se ofrecen porque no hay especialistas que las estén dando, o si las dan como pueden. Bueno, yo no sé, aquí también en la Complutense está Ruth, aquí delante, que me puede decir cómo va el tema. Ajá, cuéntanoslo. Sí, en Granada yo sé que no se está dando, ¿por qué no? Aquí está Silvia, que está en la... No hay una materia, una asignatura específica, perdón. Es verdad que no hay una materia, una asignatura específica, pero sí que hay conciencia, al menos entre el profesorado del Departamento de Musicología y en ciertas asignaturas hay contenidos con perspectiva feminista y de género, o sea que sí que se está fomentando, especialmente en las asignaturas enfocadas a la historia de la música, recoger al menos la historia contributiva y las perspectivas de género, también en las materias que tienen que ver con tecnología, con música popular, con música y medios, con crítica musical, sí que hacemos hincapié en esto, ¿no? Qué bueno. O sea que sí que está ahí, pero no hay asignaturas concretas. Ahí, si quieres. En mi universidad sí, en la carrera de musicología hay una asignatura de música y género, que ojalá algún día no exista más, porque si está es porque los contenidos de género no están donde deberían estar, que es en todas las asignaturas del grado, ¿no? Pero también un esfuerzo dentro de las asignaturas es porque la perspectiva de género no se limite solo a introducir las mujeres. O sea, es algo más que dónde están las mujeres, que es un trabajo necesario, pero no quedarse solo ahí, porque hay muchas otras, digamos, perspectivas que hay que incluir, ¿no? Bueno, yo justamente la asignatura que estoy tomando ahora con Pilar Ramos en la Universidad de La Rioja es justamente la única que he encontrado en España, que es como estoy como estudiante visitante y que dura 3 meses y es un temario espectacular. Hay uno de los temas solo de contemporáneo, todo lo demás es de... Pero bueno, con esto ya estoy leyendo cosas maravillosas, o sea que... Yo iba a decir que nosotros no es musicología, pero nosotros tenemos una asignatura optativa de música y género con 4 grupos, lo cual esta facultad es un montón, sí. Pero que termina generando una cuestión peculiar, y es que al final básicamente se inscriben los que ya tienen una conciencia, claro, ¿no? Muchas chicas, mucho gay, mucha gente que ya tiene una perspectiva, y entonces es una especie de, como decía Carolina antes, un poco de la cosa de las chicas, ¿no? Bien, pero posiblemente mucha de la gente que ya está ahí ya tiene ya no solo una conciencia, sino incluso unos conocimientos, y la gente que no decide ir por ahí, bueno, pues puede que se encuentre de chiripa con alguien que le cuente algo en clase, pero
Ya, pero justamente como referentes estaba hablando con una prima mía que es profesora de un conservatorio de Girona y ha puesto una asignatura este año de Historia de las Mujeres y se han apuntado 15 niñas de 10 a 15 años, a 12 años, 15, o sea, está desbordada, es decir, el interés existe y solo falta que alguien lo cultive y ya está, es así. Claro, yo creo, y respondo también a lo que planteabas del tema de festivales, eso se ha planteado también, por ejemplo, a nivel premios, ¿no? Premios, no sé, de música, de literatura, arquitectura, etcétera. ¿Es conveniente hacer premios a mujeres tal o tienen que...? Bueno, yo creo que todo suma. O sea, hasta el punto de que las mujeres no estén visualizadas, por ejemplo, y que, o sea, no se superen esos estereotipos, sí que conviene hacer cualquier acción para compensar la tendencia histórica, digamos, ¿no? O sea, os voy a poner otro caso que es, por ejemplo, el de las cómicas. Tradicionalmente siempre se ha pensado que las mujeres no somos graciosas. Entonces, sí, o sea, es un estereotipo, es un estereotipo existente que las mujeres no somos graciosas. Entonces, las cómicas hay 3 que son excepcionales, pero los suyos son los tíos. Las tías no tienen gracia. Entonces, han tenido que salir grupos de cómicas muy potentes y se han tenido que promocionar también como mujeres cómicas, ¿no? Humor feminista, etcétera, tal, para tener, digamos, esa visibilización. Y ahora, una vez que estas mujeres estén visibilizadas y entonces tú las escuchas, tú las ves y ves que realmente te hacen gracia, que se está rompiendo el estereotipo de las mujeres no somos graciosas. Entonces, digamos, es más fácil mezclar. Con la música también hay estereotipos, porque los top 10 de guitarristas son masculinos. Está el estereotipo de que ellos tocan mejor, que ellas, bueno, pues cantan y tal, pero la tía no tiene ni puta idea. Claro, entonces tienes que escuchar a mujeres, tienes que escuchar a mujeres tocar. Si no vas a escucharlas porque tienes el prejuicio de que ellas no tocan bien, o que si te dejas arrombar por esos prejuicios, entonces nunca se va a romper la barrera y siempre va a ser el rollo de, bueno, está ahí por la cuota porque en realidad las mujeres no tocan bien, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sirva para visibilizar hasta un determinado punto, como los estudios de género en universitarios, o sea, ha habido que hacer estudios concretos en historia de las mujeres para que se empiece a estudiar la historia de las mujeres. Luego ya, una vez que todo eso esté ahí, se pueden hacer manuales, digamos, transversales, las que estemos todas, pero... Sí, te entiendo perfectamente, estás en ese camino, estamos en el momento en el que venimos de reivindicar de estrategia, el separatismo estratégico, ¿no?, que hablábamos ayer, ¿no? Y ahora la cuestión de que eso hay que incorporarlo a discurso oficial, ¿cómo se llama?, ¿no?, el mainstream, para que realmente tenga sentido, ¿no? Ayer decía un alumno, bueno, ¿y por qué no se plantean los festivales de mujeres 100% el 50%? O sea, al revés, ¿no? Digo, pues sí, mira, eso estaría bien, pero es que estamos en el otro lado todavía, ¿no? O sea, y que no haga falta, ¿no?, que dice Silvia, ¿no? Yo no sé si se ha entendido lo que quería plantear. No es que sea necesario que haya una asignatura de género y música, sino que efectivamente eso se imbrique como una forma de hablar exacto. Pero ¿qué pasa? Que eso requiere una implicación personal y política de cada uno de los docentes que están en... Claro, pero claro, es que además decíais antes, no sé si no existe esta asignatura de musicología feminista porque no haya personas expertas en eso. Claro, es que si tú no trabajas eso, no hay personas expertas en eso. O sea, entonces tienes que empezar trabajando eso. Y concienciando. Y concienciando, y entonces eso ya se puede extender. Pero es que también yo creo que hemos estado muchas veces con el complejito de decir, no, es que no voy a hablar solo de esta temática porque entonces parece que estoy intentando llamar la atención solo, estoy mirándome el ombligo, estoy hablando solo de...
No, claro, hay que hablarlo porque si no, no va a estar en la agenda jamás. Y las cosas están cambiando, yo creo, porque se está cuantificando, visibilizando desde muchos puntos de vista, ¿no? No solamente desde uno, ¿no? Y es necesario, y yo creo que se ven algunos frutos, yo pienso, ¿no? Sin ir más lejos, no sé, la Top Chat, ¿no? Estaba hablando antes de las representaciones y, por ejemplo, el Top DJ Mac, ¿no? Tú te metes y hace apenas 5 años, un poquito más, no sé, 5 o 10 años, había una entre 100, si había, ¿no? Y ahora, y más cerca del 1, te encuentras ya a más tías DJ, ¿no? Joder, esto yo creo que es muy, que es muy llamativo con cosas que están pasando precisamente en el mundo de las DJs. Yo me acuerdo de hablar con Chica Gang hace tiempo y decían, es que es súper importante que vean mujeres como referentes porque si no, bla, 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 hace años. Y entonces se empezó a hacer una cosa que era como, esta tía acaba de empezar a pinchar, pero nos da igual. Va a venir a la fiesta y va a pinchar. Y se empezó a hacer así como ganga en este sentido, ¿no? De ¿cuánto tiempo has pinchado? Da igual, no te preocupes, yo te ayudo. Y de hecho esto, no sé si lo habéis visto, hace unos meses se hizo una Boiler Room aquí precisamente en Madrid, Boiler Room por Valentine's. Yo quería llorar prácticamente de ver las Carne Culture, que son un colectivo de mujeres súper jóvenes de aquí. Bueno, o sea, las reinas en una Boiler Room, que Boiler Room, por cierto, en 2016 tuvo que cerrar el chat por comentarios machistas a la Nightwave, pero es que claro, eso era impensable, que Boiler Room viene aquí y yo diría que muchas más mujeres pinchando que tíos en el cartel, o sea, eran las reinas de la fiesta, y eso, mira, es otro de los cambios de paradigma que creo que han sido muy, muy importantes. Pues si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando porque, como sabéis, vamos a dar paso a la relatoría de estas jornadas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra experiencia, por vuestras comunicaciones. Mil gracias. Y le doy la palabra a Héctor y a las relatoras. Has firmado todos los papeles. Sí, vale, sí, genial. Sí, qué bueno. Muy amables, de verdad. Un placer. Qué bien. Te sigo por ahí. Sí, sí, sí. Estamos en contacto ya por ahí por redes. Cuando queráis y me tenéis a vuestra disposición para ayudar en lo que sea, porque soy la activista number one. Sí, voy a mirar ahí lo que tienes porque me interesa también y te enviaré también alguna cosita para ver qué te parece, ¿vale? Súper, qué bien, muy amable. Héctor, te dejo estar aquí. Vale, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Un placer. Claro, oye, que ya te vas tú también, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Venga. A Puerto no, voy a intentar ir a Barcelona, a la ICES. Si nos vemos y eso, nos vemos allí. Firmas, dos firmas. ¿No tienes más papeles para firmar? ¿Eh? ¿No tienes más papeles para firmar? ¿Tú ya firmaste? Domicilio fiscal porque estamos acostumbradas a que nos vean. Sí. Yo, ¿no? O la ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde pagas impuestos? ¿Dónde te envía Hacienda? No, pero no la de la universidad, me refiero. No, tu casa. Hola. ¿Quién nos falta? Elena. ¿Quién no me ha dado papeles? ¿Cambe? Y tú no me has dado los suyos, ¿no? O los de antes. Entonces tengo a Ángels, tengo a Carolina. ¿Quién más estaba aquí? Ah, me falta Alicia. Tengo que ponerte la... Alicia. Bueno, pues vamos a ir cerrando estas extenuantes jornadas. Como conté un poco en la brevísima presentación que hicimos, una de nuestras ambiciones es que más allá de estos 2 días de encuentro y de discusión, que el objetivo era que no fuese solo una discusión de la gente de las mesas, sino que también estuviese abierto
a la sala, pues la idea es sacar a partir de aquí un breve documento de conclusiones que permita que esto tenga una duración más allá de estos 2 días, ¿no? Por eso cada una de las sesiones, además de las moderadoras, ha tenido una relatora. Y entonces la ambición es esto es una primera puesta en común de ideas, un poco aquí te pillo, aquí te mato, con la ambición de que en los próximos días hagamos un trabajo conjunto, las relatoras con el equipo de coordinación de las jornadas, para producir este documento que luego intentaremos mover en la medida de nuestras posibilidades, y que también nos permita de alguna forma juntar recursos, ¿no? Quiero decir, las guías de igualdad que se han mencionado, un montón de cosas que sirva para que el trabajo de estos 2 días no se quede solo en estos 2 días, sino que vaya a más, ¿no? Y entonces, bueno, lo que le hemos pedido a las relatoras es que resuman cada una de sus sesiones en 2, 3 puntos, brevemente, insisto, con la idea de que esto sea simplemente los titulares, por así decirlo, de lo que sería un documento más extenso que tendremos preparado en las próximas semanas. Entonces, si queréis, empezamos sin orden cronológico la primera sesión, que fue la conferencia de Teresa López Castilla. La relatora fue Elena Rosillo. Elena, todo tuyo. Buenas tardes, gracias por estar aquí a todos. Me toca abrir, y así que voy a intentar hacerlo lo más breve posible. A mí me toca relatar la conferencia de Teresa López Castilla, que se centró sobre todo en ver cómo el papel de la música, cómo el papel de las mujeres dentro de la industria de la música sigue siendo minoritario, y una segunda parte en la que habla de su especialización, que es la música electrónica, ¿no? Dentro del papel de la música, dentro del papel de la mujer en la música, en un plano general, empieza hablando de la canción de Un violador en tu camino, de las Tesis, y de cómo se ha convertido en un himno feminista, también de festivales en España que han sido 100% mujer, como el organizado por Amparo Sánchez en el Granada 100% mujer, que recibió críticas por quedar reducido al esencialismo musical y político, que luego vimos esta respuesta a las críticas. También del momento álgido que vive el feminismo entre el transfeminismo y el feminismo radical, y de otros tipos de festivales de gran formato que ya tienen entre 10.000 y 15.000 personas, y luego de otros que se acercan a esta cuota de igualdad, como el Primavera Sound, que tiene un 28%, ni siquiera se acerca al 50%. Hablamos también habla ya también del activismo feminista, que no significa que en el cartel haya solo mujeres, sino también que ocupen todos los puestos de producción, y preguntarse quién organiza, quién mueve, quién gestiona. También se hablan de distintas ayudas que han tenido los organismos públicos y salas de conciertos con el tema de la música en directo, como por ejemplo Noche en Vivo, con la iniciativa de Mujeres en Vivo, y se pasa a dar datos comunes sobre la exclusión de las mujeres, poniendo en relevancia Argentina y Chile, con Ni Una Menos. En los puntos clave que afrontan las luchas de exclusión en la música estaría la brecha política, la económica, la tecnológica, y las estrategias de reproducción de un sistema dominado por los hombres, como citaríamos a Bourdieu. Se pone de ejemplo a Rocío Sánchez en el Congreso de los Diputados, a quien hemos tenido también en una de las mesas. Y por no extenderme más, se pasa también a la parte de la música electrónica y a distintos colectivos y plataformas que han tratado de poner en relieve el papel de las mujeres dentro de la música y darles ayudas, mentorías y demás herramientas para que nos encontremos en un plano de igualdad. Sigue habiendo una cultura laboral machista, un colego masculino, una presión de imagen estética, cultural, una brecha digital y demás, que se trata de combatir desde el asociacionismo, los distintos colectivos, y uniéndonos entre nosotras. Y por no extenderme más, porque ya voy a hablar como más que la conferencia propia, doy paso. Que nos estaba escribiendo una cosa en el Twitter de las jornadas. No es que sea multifunción, que al final siempre hay algo que no hace bien, ¿no? Bueno, pues la segunda sesión, que tenía que ver con las prácticas de igualdad tanto en la creación como en la difusión, la moderadora fue Ruth Piquer. Sí, bueno, a mí me toca relatar esta sesión moderada por Marina Arias, en la que participaron Natalia Vergara, Julia de Castro y Celia Carrillo. Y bueno, quizá al ser la primera mesa con distintas participantes, se pusieron sobre la mesa distintos problemas
que quedan patentes a través de la revisión un poco de la trayectoria de las diferentes integrantes de la mesa. Y en primer lugar, pues quedó uno de los problemas o una de las cuestiones que además ha sido transversal en todas las mesas, que es la formación de las mujeres, de la industria musical y de las artistas, que es normalmente mayor que la de los hombres, y sin embargo hay un techo de cristal en el acceso a puestos superiores. Se puso también de manifiesto algo que también ha salido en el resto de mesas, que son los cupos irreales, es decir, que las cuotas que se cumplen, pero de una manera irreal, que los puestos de las mujeres al final no son equivalentes en cuanto a la categoría, en cuanto a la actividad, ¿no? Y que muchas veces se sitúa a mujeres en puestos inferiores simplemente por cumplir esos cupos. Se puso de manifiesto también algo que toca tanto a las artistas como a las gestoras, programadoras, etcétera, que es la sexualización y la discriminación, el acoso, las brechas salariales, la conciliación, problemas que dejaron sobre todo de manifiesto pues Natalia y Celia, ¿no? En cuanto al paternalismo a la hora de tratar a las profesionales que están en este ámbito. Y bueno, pues la brecha salarial inferior, ya lo hemos dicho, en todos los oficios. Y realmente al poner de manifiesto todos estos problemas ya salieron muchas medidas que comentaron todas las participantes, porque daban ya las soluciones que ellas proponían para una igualdad de género real. Bueno, una de las cosas positivas que pusieron de manifiesto todas las ponentes fue que las nuevas generaciones de mujeres están más concienciadas. A lo mejor sus generaciones no eran tan conscientes de la perspectiva feminista y de lo que estaba sucediendo, pero las nuevas generaciones sí tienen esas herramientas en su mano, con lo cual hay una visión positiva de futuro, sobre todo en cuanto a la importancia del asociacionismo, de tejer redes en conciertos, en festivales, en entornos profesionales, siguiendo un poco, además, esto lo señaló, si no me equivoco, sobre todo Natalia, siguiendo un poco el ejemplo europeo, ¿no? Poniéndose en relación con asociaciones europeas, por ejemplo la Alianza Europea de Asociaciones de Compositores, entre otras muchas, y por supuesto el asociacionismo europeo femenino y feminista, ¿no? Por otro lado, se puso de manifiesto la importancia de los criterios educativos, una cuestión que también ha salido en varias de las mesas, ¿no? Fomentar referentes femeninos de mujeres en las escuelas de música, en los conservatorios, en las universidades, etcétera, visibilizar a la mujer en los sectores profesionales, que haya referentes en todos los tejidos culturales también. Algo que ya he mencionado, pero como medida que el cupo de igualdad sea realmente en puestos de responsabilidad, que no sea que las mujeres estén en taquilla, por ejemplo, ¿no? Y también en la cuestión en el ámbito de los técnicos, en el escenario y detrás, tiene que haber puestos de responsabilidad para las mujeres. Algo que se puso de manifiesto también fue un activismo mucho más radical, en el sentido de que alguna de las ponentes señaló que se rechazaran iniciativas, tanto en cuanto a mesas redondas o invitaciones a seminarios, congresos en ámbitos institucionales, académicos, como en otros ámbitos, que se rechazaran iniciativas en las que no se invitara a mujeres, en las que no se cumpliera con esa cuota o con la presencia, ¿no?, real e importante de mujeres en relación al número de hombres. La argumentación y la defensa, siempre desde una perspectiva de apoyo entre mujeres, y si queréis, por utilizar el término típico de sororidad, ¿no?, de argumentar que tu trabajo es equivalente y ayudar a otras mujeres a que defiendan también su posición, su puesto. En este sentido, si no me equivoco, me parece que Celia señaló que la tecnología y la organización clara, ¿no?, y a través de la gestión real en el trabajo, permitía que cada uno tuviera muy claro su puesto, y que organizar bien qué rol y qué papel cumple cada uno dentro de una empresa, dentro de una gestora, dentro de una institución, pues podía servir para que las mujeres dejaran muy claro cuál era su posición y pudieran defender también sus puestos, que en ese sentido era necesario, algo que también ha salido en otras mesas, que la industria no fuera algo pues improvisado o dejado un poco a la improvisación, sino bien organizado y clarificar un poco el rol y el trabajo de cada profesional. De esta manera se puede reivindicar, se puede clarificar cuál es el puesto, cuál es la necesidad y cuáles son las demandas reales, ¿no?, que pueden tener las mujeres. En definitiva, yo creo que en esta mesa quedó muy patente la necesidad del asociacionismo, la necesidad de los tejidos y del apoyo entre mujeres y de un activismo
muy político y radical, rechazando iniciativas en las que nos cumpla con esa presencia de las mujeres. Y este es mi resumen. Gracias. Muchas gracias. Silvia Martínez. Esto es en plan jam session improvisando, porque nos ha tocado a Candela y a mí al final. A mí me ha tocado relatar la mesa sobre prácticas de igualdad en la música en directo con Rocío Sáez, Marcela San Martín y Patricia Gabeiras, y moderada por Ana Gómez de Castro. Muchas de las cosas que han salido en la mesa han sido ya han digamos continuado o repetido cosas que salieron anteriormente. Entonces me voy a centrar quizá en las más específicas de la música en directo, ¿no? Y lo primero que se ha destacado es que hay intuiciones, tenemos la vivencia, tenemos las certezas de la desigualdad, pero no hay números y no hay suficientes estudios que lo plasmen y que nos permitan ir a un espacio público o a una reivindicación y decir, bien, esto es lo que hay, así con números y con blanco sobre negro, ¿no? Entonces es necesario realizar diagnósticos que muestren y que cuantifiquen esa desigualdad que se vive día a día. Creo que lo más importante que se ha dicho también es la conciencia del estado de la cuestión hoy en día. Cuando Celia comentaba el día anterior, cuando yo empecé no sabía que había desigualdad, eso es algo que ahora ya prácticamente nadie, ninguna mujer, ninguna persona pertenece a ninguna disidencia puede decir yo no sabía que había igualdad, porque se la encuentra y hay conciencia de ello. Por lo tanto, en primer lugar, reconocer esa desigualdad que está en la brecha salarial, que está en las formas de escucha, como ha dicho muy bien Patricia, creo que ha sido Patricia o Rocío, una de las dos, en la voz femenina, ¿no? Cuando se habla desde las mujeres, o es el tropos de la mujer enfadada porque levanta la voz, o es la mujer que se ningunea. Entonces, reconocer la desigualdad también en la voz y en la escritura. Y también ver cómo las partes privilegiadas de este esquema no ven la desigualdad, como a los hombres les cuesta muchísimo, y cuanto más subimos en la escala, ¿no? Esto, hombres, cis, pim, pam, pam, blancos, clase media, pues más les cuesta ver que aquí hay un problema porque no lo ven. Por eso la necesidad, una vez más, de ponerlo sobre el papel delante de la vista, ¿no? Y también la necesidad de implicarlos a ellos. Me ha gustado mucho la frase de Rocío de yo no quiero aliados, yo quiero desertores. Pues a ver si les echamos una manita como ir desertando para engrosar las filas, ¿no? Y en segundo lugar, las condiciones de la industria de la música en directo tienen que ver no solo con la situación de las mujeres o las disidencias, sino con un retroceso brutal en las condiciones de trabajo que estamos viviendo, primero por toda esta ola neoliberal que ya teníamos antes y después agravada todavía más por la pandemia, ¿no? Es una precariedad, digamos, una precariedad aumentada que en ocasiones ha llevado a las participantes en la mesa a decir que esto más que una industria era una charanga, ¿no? Que da un resumen, creo que muy concreto de, bueno, si hablamos de una industria, ¿dónde está esa industria? ¿No? Vamos a generar las bases para que esto sea una industria de verdad. Y respecto a la música en directo, ya concretamente a los espacios, se ha hablado de dos espacios distintos. Uno eran las salas de conciertos y otro los festivales, ¿no? Entonces, en las salas, bueno, sabemos esa precariedad que las ha cerrado, que no ha permitido continuar a muchas de ellas, y ese retroceso de derechos laborales y de condiciones vitales para mucha gente se ha acentuado en los espacios de las salas de conciertos. Y por otro lado, se ha hablado de los festivales, que a veces son vistos como el logro, ¿no? Los festivales son los malos porque son como depredadores, y ha habido una defensa, creo que muy inteligente y muy ponderada de los festivales como parte de ese ecosistema, en el que si dejamos de verlos como el monstruo a combatir y empezamos a ver y a analizarlo como un elemento más del ecosistema, hay que poder tejer equilibrios entre los pequeños formatos y los grandes formatos, ¿no? Y se han dado algunas orientaciones muy concretas, tipo la exclusividad, ¿no? El hecho de poder negociar las contrataciones de exclusividad que no perjudiquen a artistas que después pueden tocar en salas que estén cercanas a ese festival. Y otro punto clave que ha aparecido, además de las posibles mejoras en esa contratación a la hora de tocar en directo, ha sido que ocurre con los espacios de seguridad, tanto para las intérpretes como para las asistentes a los conciertos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los espacios no mixtos? ¿Y qué podemos hacer para generar
redes y espacios de seguridad que al mismo tiempo, como decía Patricia, que era la abogada, no vulneren el derecho al honor, ¿no? Sabemos que aquí entre el activismo y las partes más institucionales está siempre el choque de, bueno, si la realidad es injusta, si la justicia no es justa, ¿cómo hacemos para luchar con ello? Pues se planteaban, por ejemplo, detectores, redes informales en los que haya compartir información de agresiones que sin que trasciendan a un ámbito jurídico, porque hay que defender ese derecho, pues de alguna forma nos permitan también establecer mecanismos de seguridad entre nosotras. Y yo creo que fundamentalmente eso es lo que hemos comentado, además de lo que ha dicho Ruth respecto a la industria en general, ¿no? La necesidad de las redes, del mentoring, de generar espacios de seguridad que compensen esta sociabilidad masculina de las agencias, de las salas, de las contrataciones, que es todavía demasiado, digamos, cerrada y no permite acceso. Entonces, generar espacios que funcionen como acceso a otros perfiles y que funcionen también de una forma distinta, no replicando esos esquemas de desigualdad. Bueno, pues la última de las sesiones, la que acabamos de cerrar, Cande Sánchez Olmos es la relatora. Bueno, pues voy a pasar yo también a contaros un poco lo más importante que yo he captado en esta última mesa, protagonizada por Alicia, Ángeles y Carolina, y que ha moderado Rosana Sosa. Se han planteado 4 temas fundamentales, que ha sido el de reforzar o cambiar, cuestionar si los medios de comunicación reforzaban o estaban cambiando los estereotipos, conocer si existen medidas para fomentar la igualdad, qué referencias ha habido en la prensa musical y si existe o no un cambio en este paradigma cultural. Entonces yo os lo he dividido un poco por las intervenciones que han hecho, así que lo voy a hacer un poco dividido por ellas 3. Me ha parecido súper interesante también destacar, voy a comenzar por Alicia, que ha sido la primera que ha comenzado, se ha centrado en el panorama más underground, comentando su experiencia también en programas como El Bloque, y bueno, pues comenta algo que también se ha leído en las mesas anteriores, ese impacto en ver solo una representación de hombres blancos heteros, esa sensación de burnout, de quemadas, de tener que tener esa pedagogía. Y sobre todo ella ha apelado a una cosa que me parece muy interesante, y es ser conscientes de la falta de diversidad y por tanto aplicarla cuando ya estás trabajando en medios de comunicación. Vale. Bueno, la idea también de concienciar en la necesidad de visibilizar mujeres en estos programas, a pesar de que los contenidos por cuestiones de calidad puedan ser peores, pero lo importante no es tanto la calidad de la entrevista o del audio o de las imágenes, sino que esos testimonios sean de mujeres, sobre todo en un contexto de pandemia. No conoce libros de estilo sobre la desigualdad y los reclama, es decir, del mismo modo que debe haber un libro de estilo de cómo enfrentarse a la escritura en un medio de comunicación, lo debe haber de igualdad, y eso puede ayudar mucho también a que estas prácticas mejoren, ¿no? También ha hablado de una cosa que me parece interesante y que creo que puede representarnos a muchas personas también, y es esa cancelación de medios patriarcales que no tienen empatía y que están también reforzando esa serie de estereotipos, y que de una manera u otra nos vemos abocadas a esa cancelación. En cuanto a los referentes, ha hablado de música sí, no solo música, pero sobre todo también de una ausencia de referentes y de algo que es bastante interesante desde su experiencia, y es cómo las mujeres las periodistas se han metido en temas periodistas de hombres, y también que han vivido pues cosas similares a lo que han vivido las artistas cuando se han metido en temas de hombres, ¿no? Ese cuestionamiento. Bueno, entonces ahí considera que sí que hay un cambio de paradigma, ¿no? Ese reto de que estas mujeres periodistas hayan sido capaces de meterse en temas de hombres, aunque hayan recibido incluso desautorización, ¿no? Y ese
esa falsa concepción de que si algo no tiene sentido en una entrevista es que lo ha escrito o la pregunta pertenece a la periodista en concreto, ¿no? En relación a Carolina Pachamarín de Televisión Española, era interesante cómo ha coincidido que tenía los mismos problemas, pero en el mainstream, ¿no? Era como algo bastante interesante. También he insistido, al igual que Alicia, en el tema de las cuotas en los medios, y sobre todo ella estaba hablando en lo que ella maneja en esta creación y de contenidos, en la preocupación por la representación de la diversidad, no solo en las mujeres, sino qué tipo de mujeres se representan y visualizan, y sobre todo cómo se ven, es decir, que no se caiga en el estereotipo de visualizarlas como exóticas, sino que se las vea bueno, pues desde otras perspectivas. Hablando también no solo de la visualización, sino de la integración, es decir, bueno, ya las vemos, las tenemos localizadas, ahora las queremos ver ya metidas e integradas en el tejido musical. Con respecto a Objetivo Igualdad, el programa, bueno, pues han tratado temas tan interesantes como que se cuestione, ¿no?, que un contenido de igualdad pueda durar en el tiempo, o sea, o que a quién le interesa, ¿no?, las audiencias con relación a quién puede interesar contenidos de mujeres, como si fuera un tema que necesita la aprobación, o sea, no tiene sentido que se cuestione las audiencias de la temática feminista con respecto a otras temáticas. Sí que nos ha comentado la existencia de una guía pionera de igualdad que se ha aprobado en el 2020 y que está en la página web de Radio y Televisión Española como recurso pionero para tratar no solamente la visualización, sino cómo se trata la violencia de género, el lenguaje inclusivo y sobre todo la representación de las mujeres, que haya paridad en las tertulias de radio, de televisión, que haya también una representación diversa de cuerpos, que haya también un control del edadismo. En ese sentido, hay una guía en Televisión Española, medio público, como pionero. Otra cosa es que se aplique, también lo ha comentado, pero existir al menos ya existe. Y luego, pues esa necesidad de visibilizar raperas, instrumentalistas, resaltar también las genealogías pioneras como Maritrini, incluso ver qué preguntas se hacían a estas mujeres en los años 80, 90, para que seamos conscientes de que las preguntas que se hacían estaban completamente estereotipadas y no volvamos a repetir estos problemas en el futuro. Ha hablado también de activismo con la literatura, el peligro de la banalización del empoderamiento y este proyecto de Nietes de la Memoria, en las que se pretende también recoger las historias de las abuelas para reconstruir la historia de las mujeres. En relación a Ángeles, también han sido muy interesantes sus aportaciones, sobre todo en su parte de investigación y activismo, y ella nos ha comentado la desilusión, después de sus resultados de investigación, la desilusión que obtiene al observar que los mismos problemas que tenían las mujeres en los años 60 y 70 en la industria musical, maternidad, escollos, competitividad, cosificación, abusos, complejo de inferioridad, paternalismo, se siguen repitiendo actualmente. Por tanto, ella ha partido de una visión pesimista, en el sentido que no ha notado un gran cambio. Parta también de las cuotas, pero unas cuotas y no pinkwashing en ese contexto, una necesidad también de referentes, de asociacionismo, de mentorías, de formación. Y bueno, pues ha resaltado también que todavía nos queda el do it yourself, nos queda la herencia del punk como herramienta de activismo y de situarnos en este contexto. Y bueno, pues también la falta de visibilización de las mujeres en la historia de la música, que ha dado también pie a debate a la necesidad de que existan asignaturas sobre musicología feminista, estudios de género, tanto los estudios de comunicación como los estudios de musicología. Y bueno, este es un poco el resumen de esta mesa. Pues muchas gracias a las cuatro. Como decía al principio, nuestra ambición es producir un documento de conclusiones a no mucho tardar. También el streaming de las jornadas va a permanecer disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Información. Quiero aprovechar para darle las gracias al equipo técnico de la facultad, que hace que esta cosa mágica de que yo pueda estar hablando aquí y alguien lo pueda estar viendo desde su casa funcione, y a veces parece que funciona solo y lleva un trabajo y hay que saber hacerlo. Y quiero dar las gracias en mi nombre y en nombre de todo el equipo de las jornadas.
y darle las gracias a toda la gente que ha participado, a pesar de los sustos organizativos que hemos tenido en algún momento, y también a toda la gente que ha aguantado estoicamente en la sala estos 2 días y que ha participado en las discusiones, que creo que han sido muy interesantes y que nos van a ser muy útiles en nuestros trabajos de investigación. Y nada más, muchas gracias a todas. Esta tampoco era tan difícil, ¿no? Interesante. Sí, me parece que sí, que saldrá. Oye, pues qué bien. No sé, vamos, a mí es muy oportuno, la verdad. Ay, jo, pues encantada.